Ana Martínez Redó, fallera mayor de la comisión en Sendra, Plaza Coll, El Tro. Ha vivido en Alicante desde que nació. Vino a estudiar un año a Valencia y se quedó a vivir aquí. Actualmente trabaja en la escuela infantil La Paloma. Hemos ido a visitarla y ver cómo es su día a día con los niños y sus compañeras de trabajo. Ana es muy buena compañera, le encantan los nenes, es muy cariñosa con ellos y la verdad es que estoy a gusto trabajando con ella. Les gusta mucho salir al patio con ellos, disfrutar con ellos y la verdad es que le gusta, se nota que le gusta mucho estar con los nenes. Pues Ana me parece una chica muy simpática, lo que me gusta de ella que es muy dinámica, está siempre dispuesta a todo, a trabajar y lo que le pidas, la verdad es que es muy dispuesta para todo. Con los niños me gusta mucho porque tiene mucha imaginación, los entretiene muy bien, canta, baila, juega mucho con ellos, es muy cariñosa también y la fuerza que tiene mucha fuerza en todo lo que hace. A Ana la conozco desde que empezó a hacer las prácticas aquí y siempre ha sido una niña encantadora, nos ha ayudado y ahora como compañera, ¿qué te voy a contar? Ayuda, le puedes pedir lo que quieras, ahí está ella, siempre con una sonrisa, a los niños se los come a besos, la verdad que es un encanto de niña. Ana, disfruta de tu año, no parpadees, porque te vas a no perderte nada de este año, mira, me estoy emocionando y todo. Disfruta, cariño, te lo mereces. Aparte de ser profesora de infantil, Ana también es empresaria. Y este año ha abierto un negocio junto con su socia Maika en un lugar muy céntrico de Valencia, concretamente en la calle Portal de la Valldigna. Mamá Cose Línea Básica es una tienda de blusones, parcas y complementos para comisiones de fallas y hogueras. Hoy va a tener una visita muy especial. Las falleras mayores de su sector con las que este año está compartiendo tantos actos y emociones. Bueno, pues Ana es una chica encantadora, súper valenciana, fallera. La verdad es que Ana es muy cariñosa y se preocupa muchísimo por los demás y desde el primer momento te enamora. Siempre me pregunta por mi nieta, cosa que le agradezco mucho porque no hay día que la vea que no me pregunte por ella. Bueno, yo quiero decir de Ana que es una chica súper atenta, que se preocupa por todas un montón, que nos pregunta a todas cómo estamos casi a diario. Ana es muy alegre, muy divertida, es amiga de sus amigas y la verdad desde el primer día le hemos cogido muchísimo cariño. El día que nos conocimos, todas las falleras mayores, Ana no se acordaba de mí. Así que esa me la apunto. Pero bueno, que por suerte me he vuelto a reencontrar contigo y me alegro mucho. Para mí Ana es una persona entrañable. Y súper amiga de sus amigos y además muy cariñosa y divertida. Ana es mi socia en Mamá Cose, la línea básica. No es una socia en el sentido estricto de la palabra, es una compañera de aventuras. Y como compañera de proyecto en este que nos hemos embarcado, pues yo pienso que no podía ser otra. Y bueno, también con ganas de empezar con ella y compartir más tiempo, porque ahora pues tampoco podemos estar mucho tiempo juntas y bueno, como persona, bueno, profesionalmente impecable y como persona mejor.
end and my beginning, even when I lose and win. Taking over this town, they should worry. But these problems aside, I think I taught you well that we won't run, and we won't run, and we won't run. And in the winter night sky, ships are sailing. Desde que tenía un añito me he visto de fallera, pero fue en el año 2000 cuando me apunté a mi falla y siempre he pertenecido a esta comisión. Esta locura por las fallas viene por parte de familia materna, desde mi bisabuelo, que fue colaborador de la falla desde sus inicios. Mi madre fue fallera mayor en el año 1977 y mi padre, que se integró desde un principio viviendo cada uno de los actos falleros, nos ha llevado a mi hermana y a mí de la mano en todas las ofrendas. Fui fallera mayor infantil en el 2002, mi hermana Irene en el 2011. Y este año tengo el honor de representar a mi comisión como fallera mayor en el 75 aniversario de mi falla. Situadas frente al puente del mismo nombre, las Torres de Serranos son uno de los monumentos más representativos de Valencia y el lugar más emblemático para dar la entrada a nuestra querida fiesta a través de la crida. Ese día mostramos el orgullo de un pueblo convertido en fuego, luz, color, música y fiesta, alzando bien alto nuestros estandartes y escuchando de mano de nuestra fallera mayor de Valencia esa frase tan esperada: «Valencians, ja estem en falles». ¿Qué puedo decir de la crida? Pues que es el acto más esperado del año y que me trae muchos recuerdos. En un lugar tan emblemático como este, vives un momento muy especial, donde te das cuenta que ya huele a pólvora, ya comienzan las fallas. Si hay un lugar de toda Valencia que recoge mayor sentimiento, es, sin lugar a dudas, la Plaza de la Virgen, porque en ella depositamos todos los valencianos nuestra devoción por la Geperudeta. Para mí la ofrenda es el acto más emotivo en el que los sentimientos están a flor de piel. El ramo que le entregamos a nuestra Virgen es un ramo mágico, en el que depositamos ilusiones, ganas, sentimientos, y le daré las gracias por haberme dejado cumplir este maravilloso sueño. Y ahora solo me queda daros las gracias por todas las muestras de apoyo y cariño que estoy recibiendo. Me siento muy afortunada de pertenecer a esta comisión y poder representaros en este año tan especial para mí.